Tema del que vamos a conversar con el diputado del Partido Socialista, Marcelo Schilling. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Ustedes presentaron ayer un proyecto en el cual intentan o plantean derogar la ley antiterrorista. ¿Por qué? Así es. La ley antiterrorista, Daniel, se ha convertido en un instrumento jurídico completamente ineficaz y no arroja resultados. Recuérdese del caso Bombas, donde con picos abogados de la plaza participaron en las querellas y demandas interpuestas por el Ejecutivo de la época. Resultado, hoy día no hay nadie castigado, nadie detenido, y con la aplicación de la ley antiterrorista por medio. En cambio, ha adquirido una connotación antimapuche, claramente. Se la invoca o se la pretende invocar cada vez que hay problemas de violencia, conflictos en la Araucanía. Ahora, este gobierno ya ha dicho que no la va a invocar en el marco de ese conflicto. Sí, son bueno, pero si no se va a invocar y no es eficaz, tampoco para combatir acciones violentas en las ciudades que no tienen origen en el conflicto mapuche, ¿para qué tenemos una ley que lo único que sirve es para exacerbar los ánimos? Usted lo que debe lograr en la Araucanía es la paz social, tranquilizar las cosas, hacer que la gente se sienta contenta de vivir ahí. Pero cuando usted tiene una ley que lo que hace es echarle más leña a la hoguera, bueno, en realidad corresponde derogar ese instrumento que es irritante, sobre todo para el pueblo mapuche. El gobierno esta semana pidió la aplicación de la ley antiterrorista, presentó una querella por ley antiterrorista en el caso del bombazo en el metro. ¿Se equivoca el gobierno al pedir la aplicación de esa ley? Mire, yo quiero insistir en mis dichos de que es una ley que se ha revelado completamente ineficaz para todo tipo de actos que se les pretende calificar de terroristas. ¿Y por qué la usa el gobierno entonces? Bueno, yo creo que es un error. ¿No? Si se dijo la vamos a modificar y vamos a partir por derogarla, bueno, es lo que hay que hacer y no invocarla. Yo creo que es mucho más eficaz lo que nosotros estamos proponiendo en la reforma que se está iniciando su trámite en la Cámara de Diputados, que es establecer disposiciones en el Código Penal fácilmente interpretables por todos los jueces, que tienen un rango de prueba que es alcanzable para la justicia y sin estas presunciones de intenciones que son imposibles de demostrar. ¿Qué tiene de malo la ley antiterrorista? La ley antiterrorista se supone que combate hechos que buscan provocar el terror de la población, aterrorizar. Por eso le pusieron ley antiterrorista. Esto data de 1984 y ha tenido alguna modificación menor para precisamente evitar la profundización del conflicto mapuche, como ocurrió en el gobierno del presidente Piñera. Ahora, ¿cómo se prueba que se quería inducir terror? Por ejemplo, ahí venían unas explicaciones de estos grupos con nombres bien vistosos y decían que ellos no querían poner la bomba en el lugar donde fue encontrada. A lo mejor en el lugar donde fue encontrada se podría haber provocado terror si hubiese explosado. Pero no explosó, ellos la querían poner en otra parte donde no provocara daño. Entonces la discusión entre los jueces es, ¿esto es terrorismo o no es terrorismo? Pero eso es parte de una investigación, eso es parte de una investigación que habría que determinar dónde se puso, con qué intención, en cualquier investigación. Pero no por la ley antiterrorista. Mire, el Código Penal sanciona los delitos cometidos como incendio, explosiones, y lo que nosotros ponemos además como agravante es que se hagan de manera asociada con grupos que tienen una disciplina y que buscan no provocar terror, sino que si provocan el hecho del daño amplificado, ellos deben ser sancionados con grados mayores, pero con los delitos que ya están tipificados en el Código Penal. Pero la sanción debe ser la misma para alguien que, por ejemplo, realice un artefacto incendiario que no tenga, que sea por un conflicto personal, económico, lo que sea, o para alguien que realice también un atentado incendiario, pero con la motivación de provocar temor en la población. ¿Deberían tener la misma sanción ambos casos o debería ser más grave el otro? ¿Cómo prueba usted si se querían provocar temor o no? Por ejemplo, ahí estos jóvenes o estos grupos se venían desdiciendo de lo que hicieron. No lo queríamos poner ahí. En realidad lo que importa es ver si la acción delictiva, sea cual sea, incendio, bomba, envenenamiento del agua potable u otros servicios públicos, transporte, tiene resultados catastróficos.
Y si tiene resultados catastróficos, naturalmente que los agravantes tienen que ser mayores que cualquier delito del orden común. Para usted, diputado, ¿poner una bomba en el metro es terrorismo? Puede ser terrorismo, pero como está tipificado en la ley, no sé. No le pregunto cómo está tipificado en la ley, le pregunto como el concepto de terrorismo. ¿Debería ser considerado como un hecho terrorista? ¿O usted no le pondría ese nombre? No, es un delito contra la propiedad pública, en este caso el transporte público. Ahora, si produce resultados catastróficos, tiene que ser sancionado con penas mayores que las que están establecidas hoy día en el Código Penal para ese tipo de delitos. Pero entonces, ¿qué es terrorismo? ¿Qué es una acción que uno pudiera catalogar como terrorismo? Lo que dice la ley antiterrorista, que esa es la dificultad con los tribunales. No le estoy preguntando por la ley. Terror. Ok, no le estoy preguntando por la ley, le estoy preguntando en su concepto. ¿Qué es un acto terrorista? El acto terrorista está tipificado en toda la legislación internacional como el que cometen los estados contra sus ciudadanos. ¿Eso es terrorismo Ese de es el Estado? terrorismo. Ese es el único que está tipificado. ¿No existe terrorismo que no sea de Estado? No. ¿Estrellar 2 aviones contra las Torres Gemelas no es terrorismo? Bueno, Estados Unidos ahora, claro, ha producido una prolífica legislación, la Patriot Act, en fin, qué sé yo, donde busca darle esa condición y identifican grupos terroristas que un día son, al otro día no son, pero eso es una confusión conceptual que viene derivada, bueno, de la conmoción que le provocó lo de las Torres Gemelas. Pero en su opinión, ¿no existe terrorismo que no sea de Estado? No existe. Tampoco las bombas en Madrid o las bombas en los buses en Londres tampoco son terrorismo. No, son delitos comunes que tienen que ser sancionados y perseguidos por la ley común. Usted puede ayudar, incorporando la ley común, medios y acciones para que las policías y los jueces puedan tener mayor eficacia, pero no distorsionar las cosas. ¿Qué es provocar terror? ¿Qué es provocar temor en la población? Y con efectos catastróficos, por ejemplo, cuando a la gente le defraudan sus ahorros, ¿no los paralizan con terror y con temor? ¿Eso es terrorismo también? Entonces, en esto, discúlpeme, aquí hay que ser más preciso y más fino en tipificar los delitos y los actos de que se trata. Y estos son actos delictivos del orden común y tienen que ser perseguidos por el Código Penal con los agravantes que se corresponda según sea la magnitud del daño que hayan provocado a las personas o a las cosas. Se lo pregunto, quiero tener clara su opinión, porque en muchos países perfectamente democráticos del mundo se considera que actos como los que yo les describo, que no son realizados por el Estado, sino por individuos, organizaciones, sí son actos terroristas, son catalogados como tales. Por la prensa. No por la prensa, por las autoridades del país, por los políticos del país, por muchos académicos, parlamentarios, abogados. Mire, yo no estoy de acuerdo. A mí me tocó hacerme cargo de un pequeño problema que había en Chile en los años 90. La prensa hablaba de terrorismo y en realidad eso a lo único que ayuda es a distorsionar el objetivo. Eran grupos políticos que hacían uso de la violencia y actuaban como grupos armados, pero no eran grupos terroristas. Cuando usted dirigió la oficina del Consejo Coordinador de la Seguridad Pública, no estaba persiguiendo terroristas. Quiero decirle que ese problema dejó de existir al año y medio. Y nosotros nunca calificamos de terroristas estos grupos. Estos grupos eran grupos armados que tenían una inspiración política y que hacían su acción a través de la violencia. Y así fue como se les combatió, así es como se terminó el problema, nunca más resucitó. Por lo tanto, en su opinión, el asesinato del senador Guzmán tampoco fue un acto terrorista. No, fue un asesinato. ¿Común? Porque evidentemente se le mató por razones políticas, no se le mató por otras circunstancias. A Allende también lo mataron por razones políticas. ¿Se suicidó el presidente Allende? ¿O usted cree que no? ¿Usted cree que no fue inducido el asesinato? Todos sabemos en qué circunstancias se suicidó el presidente Allende, pero ¿usted tiene alguna duda de que se suicidó efectivamente? Bueno, entonces le pongo todas las otras 8.000 víctimas del terrorismo de Estado. Sí, claro, ellos fueron sin duda asesinados, pero le pregunto por el caso del senador Guzmán, adicionalmente. No, fue un asesinato. ¿Político? Político, póngale el adjetivo que quiera, pero fue un asesinato. Su opinión? Sí, pero fue un asesinato. No terrorista, en su opinión. No, y fue perseguido por la ley común. Diputado, en ese cargo que tuvo usted como director de la oficina, ¿hay alguna lección de lo que ocurrió? Yo le agradezco que me suba de rango, pero en realidad fui un simple secretario del Consejo de Coordinadores de Seguridad Pública. Sí. En ese cargo, ¿hay alguna lección de lo que aprendió en esa época que crea que sea utilizable para lo que está pasando hoy en Chile con estos casos de bombas? O sea, lo he dicho en todos los tonos. Todos los
focos de violencia política en Chile tienen que ser desactivados quitándoles el pretexto que les da origen. Por eso la importancia del gobierno de Michelle Bachelet y su agenda transformadora. Porque muchas de las aspiraciones e inspiraciones que dicen tener estos grupos que practican la violencia política tienen que ver con las desigualdades, la injusticia, la segregación, la pobreza, el abuso, las cosas que Michelle Bachelet se propone combatir. Ahora, y por eso yo respaldo a Peñalillo con todo, porque él está llevando adelante esta agenda que es la fundamental para aislar a estos grupos. Y también en el caso de la Araucanía hay que hacer las cosas para que los grupos que tienen afán o inspiración violentista queden aislados. ¿Qué significa eso? Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, Consejo de los pueblos originarios, devolución de las tierras, fin de la ley antiterrorista. Para quedarnos con el caso de estos grupos anarquistas que reivindican los atentados, no sabemos si efectivamente son los autores, ellos más bien hablan de cosas como derribar el modelo capitalista, un cambio de sistema que va muchísimo más allá de cualquier transformación como la que está planteando el gobierno de la presidenta Bachelet. Sí, y como plantean un objetivo político, usted tiene que responderle en lo principal en el plano político y quitarles el pretexto que los lleva a actuar y a reclutar a gente para actuar en ese campo. Okay. Ahora, esa no es una lucha policial, ni judicial. Es una lucha política. Pero me imagino que también tiene que haber trabajo policial y también tiene que haber trabajo de investigación e inteligencia, ¿no? Daniel, quiero decir, ¿cuál es el discurso de estos grupos? Estamos frente a un Estado policial que nos ahoga, oprime al pueblo de Chile, qué sé yo. La ley antiterrorista le da exactamente el argumento. Sí, ¿ves que es cierto? Ahí está la prueba, la ley antiterrorista. Usted tiene que combatirlo si tiene más eficacia la ley común. Yo no sé por qué están enamorados de la ley antiterrorista, si no sirve para nada, sirve para exacerbar las cosas. Usted puede estar enamorado, incluida la presidenta Bachelet, que la aplicó muchas veces en su primer mandato y ahora la vuelve a aplicar. Bueno, por algo ha dicho que no lo va a volver a aplicar. En el conflicto mapuche, la acaba de aplicar esta semana en el caso de la bomba en el metro. Sí, pero le reitero, va a ser completamente ineficaz. Le aseguro que un juez con el Código Penal sería mucho más eficiente persiguiendo ese tipo de acciones que con la ley antiterrorista. Diputado, y más allá de esta labor política que dice usted, hay una labor de investigación y de inteligencia en estos grupos que también hay que hacerla, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se hace esa investigación? ¿Cómo se llega a identificar estos grupos? Bueno, eso tendría que preguntárselo a los policías, pero yo no soy policía, no. Pero usted tuvo un rol muy relevante en un momento de la historia de Chile, precisamente en el combate contra el grupo subversivo. Nosotros respaldamos la labor de la policía, pero si usted ve lo que ocurrió, fue la policía de investigaciones la que realizó todo. Y se llevó todas las victorias de las detenciones y de la desarticulación de estos grupos. ¿Usted no tuvo ningún rol, diputado, en ese momento? Bueno, nosotros éramos la expresión política del respaldo de la labor policial, nada más. Nada más que eso. Así. En su momento usted se le procesó por obstrucción a la justicia, luego fue absuelto de aquellos cargos. ¿Se arrepiente de algo de lo que hizo en esa labor? ¿Habría algo distinto si le tocara, con la experiencia que ya tuvo, hacerla nuevamente? Mire, eso fue una situación de emergencia. Habían matado a Guzmán. Bueno, me plantearon a mí, Enrique Correa, Solari, Gonzalo Mahler y otras personas que había que hacer algo, que había que hacerse cargo del problema, que si yo podía hacerlo, yo la verdad que tenía mis dudas, yo no tengo ninguna experiencia ni formación en este tema, no veía por qué tenía que hacerme cargo de esto, hasta que un día me dicen, lo que pasa es que Pinochet le dijo a Elwin que habían entrado a la fase D. Y bueno, era una cuestión súper críptica, pero todo el mundo sabía que Pinochet quería volver. Y hacía lo indecible por volver, y citaba el ejemplo de emperadores romanos que se habían retirado después de las guerras a sus campos y volvieron a salvar a Roma. Bueno, y era tal el grado de alarma que yo dije, bueno, ya acepto. Y si se trata de volver a defender la restauración de la democracia y la libertad, bueno, lo haré de nuevo. Espero que no vuelva a ocurrir nunca más y que no sea necesario que yo lo vuelva a hacer. ¿Su principal preocupación era que la labor de estos grupos pudiera servir de excusa para un golpe de Estado? O sea, era lo que estaba ocurriendo. Era lo que estaba ocurriendo. Y después de lo ocurrido, le insisto, ¿hay algo que usted hubiera hecho distinto? ¿Hay algo de lo que se arrepiente de la labor que se hizo en esos años? Yo entiendo que no hay ninguna queja de violación ni de libertades, ni de garantías individuales, ni violación de derechos humanos, no hay ningún reclamo en ninguna parte de cortes interamericanas u otras que se conozca.
lo que habla de que las cosas fueron hechas con eficacia, pero de una manera bien diferente a como lo hacía la dictadura. Y no podía ser de otro modo, porque usted tenía que diferenciar la democracia de la dictadura. Y por eso le vuelvo a decir, ¿cuál es el discurso de estos grupos? El Estado represor, el Estado policial. Por eso la ley antiterrorista hay que derogarla, y esto hay que hacerlo con las reglas de la democracia y las reglas del Código Penal. Si no, usted le está en realidad echando agua al molino de ellos. Pero bueno, aquí el que quiera entender bien y el que no, bien también. Si cada uno es responsable de sus actos, somos todos adultos. Sobre el punto anterior, sí ha habido y hubo en su momento muchas críticas, tanto de parte de la UDI como de algunos sectores del Frente Manuel Rodríguez, sobre cómo se hizo la labor de la oficina en aquellos años. Sí hubo bueno, críticas. No sé cuáles son las quejas. En el caso de la UDI, siempre dicen impunidad, que no, sí, se identificó a todos los asesinados de Guzmán y varios de ellos estuvieron presos. Que se les arrancaron a los custodios, bueno, no es problema de la democracia. ¿Ah? Y en el caso del Frente no sé de qué se pueda quejar, pues si ellos andaban matando gente y secuestrando gente, delitos comunes, bueno, capturados fueron castigados como correspondía a medias, porque usted sabe, se lograron escapar del cumplimiento de la pena, aunque después algunos por seguir delinquiendo en Brasil volvieron a caer presos. ¿Puede en Chile o hay algún indicio o tiene usted la preocupación de que pueda volver a formarse un grupo con la capacidad que en su momento tuvo, por ejemplo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez para realizar atentados? No, pues eso tendría que contestárselo a la policía o esta agencia gubernamental que se llama ANI. Yo ¿lo cree posible? No sigo con especial pasión estos grupos, tengo otros asuntos que atender. ¿Y como análisis político cree posible, cree que hay condiciones para que pueda aparecer un grupo subversivo de estas características? Yo creo que en la medida que el gobierno de la presidenta Bachelet tenga éxito en sus transformaciones, incluidas las cuestiones que tienen que ver con la causa mapuche, no hay ninguna posibilidad de que estos grupos adquieran importancia, porque los grupos que se reputan de anarquistas hoy día y que ponen bombas a diestra y siniestra y que ni siquiera son capaces de controlar dónde las ponen, porque ahí había una explicación que usted dio de que la habían puesto en no sé qué parte, pero que un estúpido la trasladó a un jardín infantil. O sea, no puede ser más infantil la explicación. ¿Ah? Y lo que tienen garantizado de antemano es la antipatía de la sociedad, que es lo que la democracia tiene que ganar. Porque si esta es una lucha política, usted tiene que poner la simpatía de la población de su parte y la antipatía de la parte que quiere destruir la organización de la sociedad. En el caso Bombas, en la investigación que se produjo en su momento durante el gobierno del presidente Piñera, ¿usted cree que esa fue una investigación mal hecha, que tuvo errores? Eso dijeron los jueces y la mandaron al archivo. Y le dejaron en libertad a todo el mundo. ¿Y le da alguna responsabilidad al gobierno del presidente Piñera o la responsabilidad solamente de los fiscales que investigaron? Mire, yo creo que por su esencia la ley antiterrorista no sirve. No sirve. Se supone que tiene unos estándares de castigo altísimos, que es lo que ama la derecha, castigar. ¿No? Pero no tiene eficacia para poder evaluar las pruebas que pone a su disposición la policía. ¿Ah? Y el tonelaje de esta en relación con la magnitud de las sanciones que se pretende imponer. Entonces es una ley mal pensada del principio al final. Yo le sugiero a todas las personas que crean opinión pública y que además son consideradas como personas inteligentes, que no insistan en usar este instrumento, si no sirve para nada. Solo ha servido para que hagan el ridículo abogados que cobran carísimo, fiscales, jueces, las policías. Para eso ha servido. ¿Y los gobiernos que le aplican? También, pues. ¿Está haciendo el ridículo el gobierno? Bueno, yo creo que no va a tener ningún resultado esta aplicación de la ley antiterrorista en el caso de la bomba del metro. Diputado Marcelo Schilling, gracias por haber estado hoy con nosotros en Serena Chile. Muy bien, buenas noches. Gracias a usted.